Y acá estamos una vez más con las patas en el barro, como decimos nosotros, para hablar del panorama electoral. Vamos a hablar con el director de la consultora analítica que se llama Claudio Caprarulo y que está con nosotros para poder aportarnos la percepción que tienen a partir de lo que se está viendo, de lo que sucedió en PASO y elecciones generales en algunos distritos y de lo que va a poder llegar a suceder sin tomar esto como una verdad revelada, porque el futuro es básicamente impredecible. Pero bueno, algunas herramientas para ir conversándolo tenemos. Y después te paso de ver si la pegamos, ¿no? Alguna vez en la vida con algo. Claudio, gracias por meter las patas en el barro. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenos días. Y acá con mucha incertidumbre como estamos atravesando todos los argentinos, ¿no? Uh-huh. ¿Percibís que hay certeza en estos tres tercios? Viste que están los resultados, los resultados definitivos ya, y se achicaron todas las diferencias, estamos 29, 28, 27, o sea, es un triple empate. ¿Vos percibís eso y qué quiere decir ese triple escenario? Bueno, cuando uno lo analiza desde el punto de vista de la plataforma económica de cada uno de los candidatos, creo que lo que vemos es que el que quedó primero, que fue Milei, fue con una propuesta bastante más audaz al resto, ¿no? Con esta idea que penetró mucho en la sociedad, esta idea de la dolarización, Uh-huh. que los que nos dedicamos a análisis económico, a estudiar la teoría económica, sabemos que en su gran mayoría, digo, el consenso de los economistas es que es una medida que no solo no se puede llevar a cabo, sino que también no sería la indicada, ¿no? Para el desarrollo y un proyecto soberano y de crecimiento sostenido en el tiempo de la Argentina. Tuvimos una experiencia similar con la convertibilidad y terminamos con la crisis más grande de nuestra historia, que fue la de 2001, ¿no? Con tasas récord de desempleo, aumento fuerte de la pobreza, etcétera. Pero volviendo a lo de las elecciones, fue el candidato que tuvo como una idea más disruptiva y comunicó más su plataforma electoral. ¿Qué quiere hacer con la economía? Por el caso de Patricia Bullrich y de Sergio Massa, era un poco más difuso su plan, ¿no? De qué iban a hacer con la economía, cómo iban a resolver la inflación, cuáles eran sus propuestas. Y en estas últimas semanas, sobre todo en esta semana, lo que empezamos a ver es que los candidatos, tanto Massa como Bullrich, empiezan a tomar más, a agarrar más la agenda económica, ¿no? Bullrich utilizando como vocero y diciendo, bueno, mi ministro de Economía va a ser Carlos Melconian, y Massa con Uh-huh. este paquete de medidas que salió sobre todo tratando de que la gente, después de la devaluación que se dio y que decidió el gobierno en el día post-paso, que la gente tenga un poco más de plata en el bolsillo, al menos que no pierda tanto después de la aceleración de la inflación. Uh-huh. Entonces, a ver, ¿tenemos tres visiones distintas de la economía o tenemos tres visiones distintas de un paquete monetario, digamos, o de una actitud monetaria? Porque, a ver, Milei dice dolarización, Melconian dice bimonetarismo y Massa dice multilateralismo. Y vamos a hablar con todos, incluso para que nos presten plata y nos fortalezcan las reservas. ¿Eso permite definir un plan económico o permite definir sobre la base de qué certezas de qué certezas monetarias, y es que hubiera alguna, vas a establecer el futuro? Ese es un muy buen punto. Yo creo que una de las diferencias más grandes entre los tres candidatos está respecto a qué hacemos con la moneda, porque sabemos que el peso perdió gran parte de las cualidades que tiene que tener una moneda, ¿no? Entonces, Milei te propone dolarizar, Bullrich propone libre circulación de monedas, y uno tendería a pensar, si bien no fue categórico, que Massa lo que propone es un plan para recuperar el peso. Ahí hay una diferencia muy grande. Y es la política que más sobresale porque el principal problema que tenemos hoy en día es la inflación. Digo, no hay manera de que mejoremos los ingresos de los trabajadores, de la familia, en tanto y en cuanto la inflación no comience a desacelerar. Digo, si Ujú, no vamos a empezar a entrar en una carrera de precios y salarios que nos puede llevar a una situación todavía mucho más desequilibrada de la que tenemos ahora. Entonces, para mí hay gran parte de la discusión de cómo se resuelve esto, ¿no? Y por eso es tan importante la discusión sobre la política monetaria. Después tenemos la discusión sobre la política fiscal, que no es menor. Los tres candidatos plantean la necesidad de mejorar el equilibrio fiscal. Massa ya lo está haciendo, desde que asumió Massa, el gasto público tiene en términos reales, o sea, una vez que le sacamos la inflación, muestra caídas.
Milei obviamente dice que va a hacer un ajuste fiscal superior al que le pide el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y Bullrich también dice obviamente que va a haber un ajuste fiscal y que hay que equilibrar las cuentas públicas, sobre todo también tomando la bandera de las aerolíneas argentinas, ¿no? De las empresas públicas. Entonces ahí tenemos un acuerdo que es, bueno, hay que mejorar, hay que lograr un equilibrio fiscal. La diferencia es cómo llegamos a ese equilibrio fiscal. ¿Quiénes van a asumir los costos de... ¿A quién le hablan los candidatos cuando se ponen a hablar de economía? ¿Al centro racional, al círculo rojo? A, ¿dónde están hablando? Porque es la parte, se pone una parte más compleja y más aburrida, o sea, todos se instalan desde el entretenimiento en la campaña electoral, o sea, diciendo cosas rimbombantes, mágicas, disruptivas, teatrales, etcétera. Bueno, y después hay que empezar a precisar un poquito, sobre todo cuando la realidad sigue andando, ¿no? A dónde apunta esta conversación, si es que estamos en ella eh, seriamente o solo desde un punto de vista electoral, que ya la recorta para buscar la intención por un lado en particular y no por el panorama completo? Para mí, como vos señalás, estamos en medio de la campaña electoral y ninguna de las propuestas tiende a ser muy realista, o al menos no nos cuenta del todo la realidad, ¿no? Por ejemplo, Milei con esta idea que plantea de yo voy a resolver los problemas fiscales de la Argentina eliminando el gasto político. Primero habría que discutir qué es el gasto político, y en segundo lugar, supongamos que se refiere al funcionamiento del Estado, al pago de los salarios del sector público, representan apenas 0,3 puntos del PBI. Es bajo, no resolvés. Supongamos que eliminás todas las oficinas estatales, que vamos a un Estado anárquico de organización de la sociedad, no resolvés el problema del déficit fiscal. Porque para resolver el problema del déficit fiscal, entre otras cosas, hay que discutir los subsidios al transporte y a la energía. Eso implica que parte de la sociedad va a tener que pagar más cada vez que se toma el colectivo, se toma un subte, o cada vez que prende una hornalla para calentarse la pava de los mates o hacer unos fideos. Al mismo tiempo, también tenemos que discutir qué vamos a hacer con el gasto social, pero no el gasto social de los planes sociales, sino qué hacemos con la Ahora, Claudio, jubilación. déjame que te corte acá porque me parece o sea, este tipo de planteos que vos estás haciendo y que los políticos y los economistas y los ministros y los candidatos ahora hablan, se basa un poco en lo que hay, ¿no? O sea, cómo reparto lo que hay, cómo corto lo que hay, hasta dónde corto, hasta dónde me alcanza, hasta dónde... Ahora, nadie está sacando la conversación, salvo en términos muy generales el gobierno, de que acá el secreto es decir, replanteémonos nuestra matriz productiva, veamos qué más vamos a fabricar, veamos qué más vamos a exportar, veamos cómo agrandamos el ingreso, veamos qué desierto hay en toda la plata que nos va a entrar vía vaca muerta, litio, industria del conocimiento, nuevas maneras de generar energía, etcétera, que lo están diciendo todos. O sea, me parece que hay, en la descripción de cómo se reparte, me parece que hay una visión bastante quieta en la economía de que esto es lo que hay, no se puede hacer nada. Y la verdad que lo que se puede hacer es planear un modelo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te voy a dividir la conversación en dos etapas. Es cierto lo que vos señalás, por eso también cuando uno piensa por qué, si hay que equilibrar las cuentas públicas, dónde hay que equilibrarlas, por eso, por ejemplo, puede ser muy peligroso esta idea de eliminemos el CONICET, el gasto en ciencia y tecnología. Porque si yo Claro. quiero ser más productivo, si yo quiero que mi economía tenga más productividad, lo que hacen los países desarrollados desde Estados Unidos a Francia, que tienen dos modelos de desarrollo distintos, es invertir mucho en ciencia y tecnología. Entonces, cuidado, porque buscando resolver el corto plazo, podemos estar complejizando mucho en nuestro mediano y largo plazo. A eso iba yo también con la discusión de la dolarización. Es una solución que en el cortísimo plazo, supongamos, yo creo que no se puede implementar, pero supongamos que la implementas, Bueno, etcétera. el propio que la propone dice que no puede en el cortísimo plazo. Claro, Y por encima eso, nos pone pero ya como ejemplo, ya ni siquiera tenemos a Uruguay, Chile y Bolivia y Colombia como ejemplo, sino que los ejemplos son Ecuador y El Salvador. O sea, estamos yéndonos a comparar con el ascenso, con la primera C, ¿no? exactamente, pero supongamos que lo pudieses hacer, supongamos que vas a una crisis todavía más grande y que lo terminás haciendo.
Bueno, eso claramente te termina destruyendo parte de tu estructura productiva, que fue lo que nos pasó en los 90. En los 90 se dio una situación que es que la economía crecía y al mismo tiempo aumentaba el desempleo. Lo llegaste a tener antes de la crisis de la convertibilidad 17 puntos de desempleo. Hoy tenemos 6,9% de desempleo. Hoy el desempleo no es un problema en la Argentina, lo que es un problema es la calidad de ese empleo, la calidad también de los salarios que tiene el empleo, pero no en cantidad. También existe el pluriempleo, gente que tiene más de un empleo. Digo, es otra la discusión que estamos teniendo. Imagínate si a esa discusión le sumamos que se pierden puestos de trabajo. O sea, si antes no te alcanzaban con 2 trabajos, imagínate con uno. Pero ahí volviendo un poco a tu pregunta, lo que pasa es que en el corto plazo vos tenés que resolver situaciones para las cuales necesitas mostrar una mejora fiscal. Entre eso está la deuda pública, ¿sí? La deuda que tiene que tomar el Estado mes a mes, vemos que están las licitaciones del Tesoro Nacional, que se le hizo muy cuesta arriba. Recordemos que la salida de Guzmán, a diferencia de lo que venían siendo las salidas de otros ministros muy relacionadas con un evento cambiario, el primer disparador de la salida de Guzmán es cuando los fondos comunes de inversión deciden que no quieren tener más deuda pública, porque ven que es insostenible cómo venía llevándose a cabo esa situación. Entonces, vos tenés un problema en estos momentos, un descalce entre tus ingresos y tus egresos, y al mismo tiempo vos necesitas que mientras vos desarrollás Vaca Muerta, la minería, y eso va a llevar un proceso hasta que te entre un saldo neto positivo de dólares, que es en definitiva lo que necesitamos, recuperar reservas internacionales, vos vas a necesitar mejorar también la posibilidad de que ingresen dólares, por ejemplo, financieros, que Argentina en algún momento pueda volver a tomar de forma responsable deuda. Y para tomar deuda de forma responsable, los acreedores, los prestamistas, lo que te piden es, bueno, mostrame cuál es tu situación fiscal, si eso es estable, si va a ser sostenible. Entonces vos puedes estar de acuerdo o no, pero el que te venga a prestar la plata te lo va a pedir. Entonces vas a tener que mostrar una mejora en tu situación fiscal. O sea, vos ahí lo que estás planteando es un tema de tiempos, porque sin financiamiento, o sea, no confundir el cortoplacismo con no atender el corto plazo. El corto plazo también te caliente, hierve en las manos, digamos, te queman las manos, Exactamente. y sin ese acuerdo con esos actores no podés pensar tampoco el largo plazo porque se te retraen y no tenés financiamiento. Eso es lo que vos estás queriendo decir. Sí, exactamente. Ahora, de todos modos, la otra conversación está casi ausente. Está ausente, está totalmente ausente y a mí lo que me preocupa porque tenemos parte de la discusión, cuando está presente, se pone presente esta idea de que el modelo productivo no lo tenemos que decidir nosotros, sino que lo tenemos que dejar suelto y que se termine definiendo en el mercado, con esta idea de financiemos la ciencia y la tecnología. Obviamente Argentina tiene que tener una mayor integración comercial, pero nadie está discutiendo cómo va a ser. Y vamos a volver a hacer una apertura comercial que haga que las pymes del conurbano bonaerense de un día para el otro tengan que cerrar, o si hay que hacer una reconversión productiva le vamos a dar tiempo. Un ejemplo muy claro es lo que pasa con Tierra del Fuego. Digo, hoy la discusión está en hay que eliminar el régimen de Tierra del Fuego. Pero bueno, hay gente que trabaja, hay empresas, digo, no deberíamos pensar en una reconversión, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? Entonces, como decías vos, como la discusión en campaña se vuelve muy marketinera, la realidad es que se va de un extremo al otro, con medidas que también después sabes que no va a ser muy difícil que se puedan llevar a cabo. Y de todas formas, si se llevasen a cabo, me preocupa porque no vamos a favor de una economía que sea más productiva e inclusiva, sino en el mejor de los casos a una economía más productiva pero menos inclusiva. Eso te implica, entre otras cosas, mayor tasa de desempleo. Y un tema que empiece a ser considerado por todos los actores sociales, ¿no? Que es la gobernabilidad del sistema, porque ese es el gran problema que se está planteando el sistema político. O sea, este tema de salir de una grieta de 2 a una grieta de 3, con ni más ni menos definiendo cuál divisas, mira, se llaman iguales las banderas y la plata, no son divisas, son representaciones simbólicas. La plata como bandera, 3 versiones de la plata como bandera. Eh, a ver, estamos entrando en esta necesidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el planteo de fondo que se viene desde el punto de vista de que esto sea gobernable? La Reta planteó un esquema de una mayoría del 70% parlamentaria. Massa no propone algo muy distinto a lo que propone la Reta. Ya hay quienes por abajo están hablando de que se vienen dos polos.
Milei, Macri, Larreta, Massa, y andás a ver si Morales y el radicalismo. ¿Vos ves posible, ves que se está conversando, ves que hay una rediscusión del sistema político como garantía de que esta conversación no solo se pueda dar, sino que se la pueda dar positivamente, gobernada, planificada, acordada? Bueno, mira, y lo sigo, ¿no? Obviamente, porque es lo que me especializo yo, que son los temas económicos. Lo que vimos fue que estas ideas que podrían llevarte a una fuerte ingobernabilidad que tenía Milei, las empezó a atenuar mucho desde que quedó primero en la campaña, ¿no? Como tratando de llevarle también más tranquilidad a lo que podríamos denominar parte del establishment político, económico y social de la Argentina, diciendo, como antes marcabas vos, bueno, no podemos dolarizar, lo dicen sus asesores, como empezándole a encontrar matices, no vamos a bajar 15 puntos, como decía su plataforma electoral, eso no se puede hacer, el gasto público. Entonces se empieza a ver y también ves algunos actores de la política que empiezan a decir, bueno, cómo se acercan a Milei y cómo empieza a dialogar. Pasó en el Council of Americas, ¿no? Que según las crónicas de los distintos medios de comunicación, los empresarios estaban con muchas ganas de escuchar y de poder conversar a solas con Milei para ver cómo lo va a empezar a llevar. La pregunta a todo eso, de todas formas, es que a diferencia de los 3/3 que hablábamos antes, que hay partidos tradicionales por detrás, y ya metiéndome por ahí más en la ciencia política, que no es mi especialidad, la discusión es una persona que no tiene partido, que hasta ahora lo que conocemos principalmente es una comunicación política más cercana a generar impacto y likes en las redes sociales que a decir esta idea del consenso, de acercar posiciones, es en qué se va a transformar si llegase a ser presidente a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y también con ideas que a veces van en contra de cierto consenso que tiene la democracia argentina respecto a, por ejemplo, dejar bien en claro qué pasó durante el castigo a las medidas que se llevaron a cabo la dictadura militar, ¿no? La condena a la dictadura militar, a las responsabilidades que se asignaron por la justicia en ese momento. Bueno, a veces también de trasfondo parecería que hay algunas discusiones que van en contra de lo que gran parte del consenso político ya lo había dado por sentado en los últimos 40 años de democracia. ¿A qué adjudicás el desperfilamiento de Patricia Bullrich? Que tiene ahora, todos los analistas dicen que ahora tiene que correr de atrás de Milei, Massa, como que un poco se le quedó atrás el discurso. Yo la veía ayer tratando de recuperar discurso del tema de seguridad, pero que ya la desangela, ¿no? La deja como en un electorado ya consolidado, mayor, señoras grandes, digamos, sería hoy el pilar que más sostiene a Bullrich. ¿Por qué crees que ocurrió esto habiendo ganado la interna, ¿no? Bueno, me parece que cuando uno analiza desde el discurso lo que venía pregonando, como marcabas vos antes, el que era su competidor en la interna, que era Horacio Rodríguez Larreta, era más fácil la distinción entre uno y el otro, ¿no? Una idea de, bueno, hay que ser más duros de parte de Bullrich y una idea de vamos a buscar consensos, para resumirlo, ¿no? De parte de Larreta. Cuando queda Patricia primera con una idea de vamos a ser más duro que ella todavía es Milei. Entonces es difícil en esa discusión de la gente que está buscando un cambio drástico y distinto, y también porque respecto a Massa, que es parte del Poder Ejecutivo, Patricia es una novedad, pero una novedad no tan nueva, porque había sido parte del gobierno que estuvo entre 2016 y 2019 como ministra, digo, con responsabilidades políticas, y es una persona que tiene claramente mucha trayectoria política. En cambio, Milei es lo nuevo. Entonces, es seguramente más difícil diferenciarse en ese esquema, ¿no? ¿Cómo se parece a la física, a la combinación de la política y la economía, ¿no? O sea, esto no es ni química ni matemática, esto es física, esto es primero ocupar los espacios y después ver desde esos espacios cuáles son las definiciones que se buscan, porque lo más maravilloso de todo me parece que ninguno sabe exactamente qué es lo que hay que hacer.
La situación económica es muy compleja y la discusión, por eso la economía en sus inicios como ciencia se denominaba economía política, porque parte de lo que, de vuelta, si nosotros queremos llegar al equilibrio fiscal, hay muchas maneras de llegar al equilibrio fiscal. Podés aumentar los ingresos, podés bajar los gastos, si bajás los gastos, ¿a quién se los bajás? Entonces todos sabemos que en las crisis hay que repartir costos. Esto es así, no existe una salida, si querés, indolorosa de una crisis. Sabemos todos que seguramente el mercado cambiario vaya a tener que tener correcciones, no se puede seguir sosteniendo este nivel de cepo, entre otras cosas, porque la economía genera los incentivos muy distorsivos, ¿no? Esta idea de si yo puedo acceder al dólar oficial, no me importa si voy a necesitar importar o no, importo todo lo que puedo porque es barato, porque sé que más adelante va a ser más caro, entre una de esas cosas. Entonces, si todos sabemos que va a tener que haber una resolución respecto a eso, es cómo se administran esos costos. ¿Cuál va a ser la muñeca política? ¿Hasta dónde da? Hay una parte de la sociedad que claramente no tiene mucho más para ofrecer porque son o están dentro del 40% de pobres, que ese es el último dato, seguramente aumentó en los últimos meses, seguramente aumentó más con esta devaluación. Y a su vez tenés también todos los trabajadores no registrados en la informalidad, que gran parte de ellos, la mayoría, desde 2018 que ve año a año cómo cae el poder adquisitivo de su salario. Entonces, digo, hay un sector de la sociedad que no tiene mucho más para poner, para ofrecer. ¿Qué más va a ser? Y el resto de los sectores de la sociedad obviamente tampoco tienen ganas. De todas formas, siempre hay cosas para hacer. Recordemos que antes se discutía mucho, bueno, no se pueden aumentar las tarifas energéticas. El gobierno tarde, pero finalmente lo terminó haciendo a partir del año pasado. De vuelta, fue un cambio de política que se produce cuando llega Massa y no pasó nada, no estalló socialmente porque los sectores de mayores recursos No, empiecen a no, pagar no una estalló factura. por ningún lado. En ningún lado. ¿Por qué? Porque los sectores de mayores recursos pueden afrontar una tarifa energética y no les va a modificar su poder adquisitivo. De última, a ver, uno siempre analiza la macro y lo vemos de arriba. Seguro hay casos particulares de un jubilado que tenía un departamento en el que vive. Bueno, seguro hay que atender esas particularidades porque no todo es lo mismo. Pero en gran medida, a nivel macro, se podía hacer y se terminó haciendo y no pasó nada. Entonces, hay cosas para hacer, eficiencias para ir mejorando sin que eso te lleve a una situación de crítica a nivel social, ¿no? Eso digo yo, ¿no? O sea, es un 2001 sin crisis, o sea, y un 2001 sin crisis no es un 2001, o sea, nosotros tendemos a repetirnos en las fórmulas de análisis para quedarnos más tranquilos de que ya vimos en el pasado lo que puede llegar a suceder en el futuro. Ahora, yo lo que me pregunto es lo siguiente, en este esquema, donde no hace crisis una economía tan señalada como el gran problema, ¿cuánto influye electoralmente? Porque se está hablando de un corte que ese corte de 3/3 es más generacional que de clase social, digamos, que de distribución social. Aunque hay Bueno, una composición, o sea, hoy los jóvenes son los que más dificultades tienen para acceder a un trabajo y son el sector social junto con los adultos mayores más postergados, los más complicados por la situación, por la informalidad, por la falta de acceso no solo a servicios, sino a trabajos concretos. sí, Eddie, mira, retomo algo que dijiste al principio que me parece interesante. No estamos en 2001 por varias razones. En términos económicos no tenemos una crisis bancaria, los bancos están bien, están sólidos. Eso es muy importante. No es lo mismo enfrentar una crisis cuando vos tenés una crisis bancaria que sin crisis bancaria. El sistema financiero está sólido, digo, no hay un problema ahí para la Argentina, lo cual hace que la resolución de parte de los problemas y desequilibrios macroeconómicos que tenemos ahora pueda ser, si querés, menos dolorosa. Por otro lado, no tenías, si ves parte de los problemas que había en 2001, un régimen como el de la convertibilidad que te encorsetaba tanto y que te generaba tanta incertidumbre a la hora de desarmarlo o no desarmarlo. Por eso sería muy peligroso que volvamos a algo parecido con la dolarización. Digo, te llevan a situaciones en las cuales vos también tenés menos herramientas para resolver una crisis. Dolarizar significa tirar por la borda la política monetaria, no podés hacer más política monetaria. Entonces, eso es peligroso. Y por otro lado, la situación también es distinta porque a partir de 2001 el sistema de seguridad social mejoró. Digo, hoy en día tenés mucha contención de los problemas que hay gracias a los programas sociales que seguramente son muy perfectibles.
gracias a las moratorias jubilatorias, digo, el nivel, Argentina tiene un nivel muy alto de adultos mayores jubilados respecto a otras partes de Latinoamérica. Eso te genera, por más que sea bajo, la mínima, te genera un ingreso, ¿no? Un poco para retomar eso, porque me parece interesante lo que vos decías de que a veces miramos para atrás para tratar de entender qué nos está pasando, lo cual es lógico. Nosotros de la teoría económica hacemos lo mismo, pero son situaciones distintas. Y perdón, me perdí con la pregunta No, concreta que ¿cuánto terminará influyendo la economía en la real, economía. de los números de la inflación y del tema del Bueno, consumo y del tema de la inserción, cuando se habla en los recortes que se hace de las encuestas, la votación real y todas esas cosas, de un corte más generacional que económico, lo que te confunde categorías porque también se mezclan ahí, ¿no? sí, a mí me parece que como siempre es muy difícil explicar el voto, los cientistas políticos señalan muchas veces, hay muchos de ellos que dicen el voto es más un sentimiento que una cuestión racional, en gran parte de la población por lo menos. De todas formas, desde el punto de vista económico, cuando uno analiza los indicadores, hay razones para entender este descontento, ¿no? Como decíamos antes, la crisis cambiaria de 2018 fue un punto de quiebre en cuanto a lo que sucede en el mercado laboral en la Argentina. Hubo una caída, los salarios registrados, que de vuelta son los que suelen estar bajo convenios colectivos de trabajo, o sea que cuando un sindicato cierra una paritaria les toca esos aumentos que se cierran en paritarias, pierden respecto a casi a 2017 20 puntos en términos reales. Más allá de que los últimos años más o menos lo siguieron de cerca la inflación, tenés un quinto menos de ingresos de lo que tenías antes disponible para viajar, etc. Y lo que decía antes también, el resto, en un proceso de inflación tan elevada, el resto, los que no tienen un sindicato, los que no tienen paritarias, los que son por ahí monotributistas, no tienen un poder de negociación que les ha permitido en los últimos años compensar el aumento de precios. Entonces se dan cuenta que cada vez le falta más. Por eso uno de los problemas que hay en la economía, como decíamos antes, es que hay empleo, pero cada vez más gente salió, porque también más gente salió a buscar empleo, porque por ahí antes en una familia con un ingreso alcanzaba y ahora, o dos ingresos alcanzaban, y ahora por ahí necesitan tres ingresos para poder cubrir las necesidades básicas. Entonces yo creo que las condiciones materiales fueron determinantes para esto. Y por eso también ahí impactó tan fuerte esta idea de la dolarización, que muchas de las encuestas cuando uno la ve, la gente la adoptó porque dice, bueno, estoy cansado de que me aumenten los precios todo el tiempo, no solo de perder, sino también la inflación nos genera a nosotros muchos costos en cuanto a los tiempos. Digo, hoy es difícil que uno haga una compra, no te digo una compra chiquita, porque por ahí un paquete de chicle lo compras en el primer kiosco que te cruzas, pero si ya te tenés que gastar unos mangos y vas a chequear en Mercado Libre, vas a chequear en dos almacenes, en dos ferreterías, porque hay una dispersión de precios muy grande que es propia de estos regímenes de alta inflación. Y eso nos lleva mucho tiempo, nos lleva mucho estrés. ¿Cuál es el valor hoy en día, por ejemplo, de un servicio? Tenés que llamar a un plomero. ¿Cuál es el costo? ¿Está bien, está mal, es caro, es barato, es difícil? Se perdieron las Por lo relaciones. menos tres, mirá por lo menos tres porque si no, no tenés idea. Claro, se perdieron las relaciones. Entonces eso también va generando un desgaste que no solo tiene que ver con el bolsillo, sino con el día a día. Y por eso me parece que uno de los problemas que tuvieron los últimos gobiernos fue subestimar el problema de la inflación. Fue subestimar, fue pensar que se podía, primero, que se podía sostener una inflación cerca del 50% cuando vos tenías una crisis cambiaria. Estamos ya hablando para este fin de año, desde Analítica proyectamos ya cerca del 180% de inflación este año. Eh, recordemos esto, Cristina se va con ¿Vamos a 27. dos dígitos en la próxima? Sí, sí, agosto y septiembre vamos a dos dígitos. Por eso cuando uno mira, por ejemplo, el paquete fiscal del gobierno, el gobierno dijo, bueno, dos cuotas de 30.000. Si vos mirás, el salario promedio registrado está más o menos en 300.000 pesos. El Sí, le estás 10%, dando la inflación. claro, es más o menos el 10%, si haces un promedio, si bueno, 10% en agosto, 10% en septiembre, salgo a compensar eso, ¿no? Entonces me parece que iba a lo siguiente. Cristina se fue con 27 puntos de inflación elevada. Macri la duplica y con Alberto va a terminar siendo 3 veces más alta. Entonces Y no es digo, un, no es un problema menor y no es un problema de uno. Es un problema enorme de todo. nadie lo supo resolver hasta ahora. Nadie lo supo resolver. Por eso empezamos a comprar recetas mágicas. Porque decís, probé con uno, probé con otro, probé con el otro, ninguno funcionó, bueno,
Este viene y me propone una idea totalmente estrambótica, como puede ser la dolarización, que digo, no es que yo digo que yo solo soy el que está en contra de la dolarización. Digo, vino un premio Nobel a la Argentina, como es Argentina, y digo, y dijo, no tienen que devaluar. Digo, el consenso de los economistas, salvo un sector muy minoritario, señala que no hay que devaluar la Argentina, pues nos va a traer más problemas que soluciones. Pero ¿por qué la gente lo compra? Y bueno, por lo que veníamos discutiendo hasta ahora, por las consecuencias que tiene haber subestimado la inflación durante tantos años y no haberlo resuelto y con los problemas que le genera a la gente. Me voy un poco a la magia. ¿No habrá que dejar de hablar tanto y ponerle el motor en el lado en el que no se conversa? Porque vos de inflación, de valor de la divisa, de la canasta, el IPC, todo eso, vivís hablando y nadie lo resuelve. Y de lo que no estás hablando es de qué van a trabajar los argentinos, porque vos decís, hay un índice de desocupación, ya nos vamos yendo, ¿eh? Un índice de desocupación que históricamente es bajo. Ahora, es históricamente altísima la informalidad, también es porque estamos llamando trabajo a cosas que antes no llamábamos trabajo. Claro, la calidad del empleo cayó. Y de vuelta volvemos a la temporalidad, ¿no? Porque si yo te digo, para bajar la inflación es condición necesario que tengas dólares en el Banco Central. No existe, ahí no hay magia. Vos para bajar la inflación necesitas dólares. Antes lo que podés hacer es iniciar el caminito que tenés que hacer para después poder bajarla, pero sin dólares no podés sostener, porque básicamente la inflación en la Argentina se dispara siempre por eventos cambiarios, por saltos del precio del dólar. Entonces, para poder sostener un precio del dólar, vos lo que necesitas es tener reservas internacionales. Para tener reservas internacionales, yendo a lo que vos decías, necesitas tener una estructura productiva que te permita generar dólares. Y para eso lo que necesitamos es aumentar las exportaciones, es volvernos más competitivos, es desarrollar más, como se viene haciendo, la energía, la minería, el agro, servicios del conocimiento, bueno, dotarlo de eso. El problema es que eso lleva Porque tiempo. aparte, Claudio, hay un mito que la Argentina nunca fabricó calidad, y eso es falso. La Argentina Por fabricó eso. calidad, diversidad. Sí, sí, totalmente. A ver, y ahora lo vemos, digo, Argentina tiene en muchos nichos, por ejemplo, el diseño de satélites, digo, hacemos cosas que para ser un país, Avanzada. claro, hacemos cosas de avanzada. La industria argentina, obviamente que había problemas de eficiencia en parte del sector productivo, eso es claro, y había cosas que había que reconvertir y funcionaron mejor, pero eso no quiere decir que tenemos que tirar todo abajo lo que se hizo. Parte del problema, me parece que es interesante a mí esta charla plantear, es que nosotros estamos todo el tiempo pegando volantazos y nunca tratamos de encontrar un camino medio, ¿no? O sea, pasamos de un cepo cambiario fuertísimo a fines de 2015 a una apertura irrestricta del mercado de capitales que desemboca en la crisis de 2018. Volvemos al cepo cambiario sin una discusión de si había que haber, si hubiese sido necesario abrirlo o no en algún momento, cuál iba a ser el proceso para llegar a eso, más allá de que tuviste la pandemia, la guerra, etcétera. Y ahora estamos discutiendo una dolarización y de vuelta una apertura irrestricta, pero nunca planteamos la idea de decir, bueno, ¿cómo debería ser que la estructura productiva de la Argentina? ¿Qué tipo de control de capitales necesita? ¿Qué es lo Como que que se vivimos espera? mirando más la caja de herramientas que lo que hay que reparar y construir, digamos, ¿no? Sí, y de la caja de herramientas siempre agarramos las herramientas más Las estrambóticas. mismas. ¿Me entendés? Siempre agarramos la más rara, siempre queremos usar la más rara y que esa funcione. En vez de por ahí decir, che, agarremos el Philips, ¿viste? Y vamos a darle con el Philips, y por ahí vamos a tardar más tiempo, por ahí vamos a tardar más tiempo con el Philips, pero vamos a dejar bien el tornillo. Si no agarramos una cosa que no era para ese tornillo y le damos, lo hacemos en un minuto, pero lo partimos por ahí, después no lo podés sacar. Entonces me parece que eso también y es un problema, porque uno dice, bueno, Claudio, vos planteás una cosa más del consenso, más de que va a llevar tiempo, y la sociedad parecería que está queriendo otra cosa, que va con, que quiere Apurar cambios más. abruptos y de un día para el otro. En ciencias económicas, la economía te demuestra que es muy difícil esos procesos, que las cosas no se resuelven. La productividad no la resolvés de un día para el otro, la moneda no la recuperás de un día para el otro. Sí, el problema del que gobierna a través de sus representantes es que no se termina haciendo cargo de nada, ¿no? Puede decidir por impulso y después el representante va a ser el que asuma el cargo. Sí, pero Claudio Capranulo, director de Analítica, muchísimas gracias por este contacto, la verdad completísimo y muy claro, sobre todo.
Ha sido un gusto muy grande, que estén muy bien. Hasta luego. Un gusto enorme. Chao, nos vemos. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. En la ciudad podés hacer cualquier tipo de denuncia llamando al 911. Ahora es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad.